A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Muy bien. Y nos reencontraremos con Gustavo, como es habitual, en la segunda parte del programa. Hoy es el segundo programa en el que de manera continua no tenemos invitados y vamos a continuar con esta terapia interna que hemos intentado, que estamos intentando, antes de reanudar el ciclo de entrevistas y de conversaciones con distintas personas que nos traen temas diversos y que nos permiten ampliar el espectro de nuestra observación. Así que vamos a aprovechar este último programa en ese marco para profundizar o intentar profundizar algunas cuestiones que quizás quedaron un poco sin terminar de desarrollar, aunque en general las cuestiones que se hablan en este programa de orden filosófico, psicológico, siempre están abiertos, nunca se cierran, siempre hay un elemento nuevo que nos invita a la reflexión, ¿no? Recuerdo que hace aproximadamente un mes nuestro amigo Francisco Ortega trajo al programa el hecho de que había fallecido un amigo muy íntimo, muy cercano a él, y que a partir de ese hecho triste se generó un análisis particular sobre las cosas que se generan en cada uno de nosotros cuando alguien muy cercano, que estuvo vinculado durante muchos años en tu vida, físicamente desaparece. ¿Qué nos ocurre a nosotros? ¿Qué fenómenos psicológicos se producen a partir de ese hecho, ¿no? Más allá de la tristeza, es decir, ¿qué pasa en cada uno de nosotros a partir de ese momento? ¿En qué nos cambia o no la vida una situación de este tipo, ¿no? Y como a mí me acaba de pasar algo muy, muy parecido, quería invitarlos a reflexionar sobre algo que quizás no hemos aún lo suficientemente profundizado, y es aquellas cosas que están en nuestro archivo mental y que condicionan permanentemente nuestra vida sin percibirlo. Yo siempre lo presentí, muchas veces lo intelectualicé, pero en este caso particular lo pude vivir con mucha claridad, con mucha contundencia y con mucha firmeza. Y es que hay cosas que, si bien uno no las tiene conscientes en el diario vivir, son cuestiones que le dan color, tinte, modalidad, estilo a tu vida y que van influyendo en los pasos o en las acciones que vas produciendo de manera cotidiana sin darte cuenta. Es como que hay un archivo en una hipotética biblioteca donde situaciones, circunstancias, elementos segmentados operan en distintos momentos de la vida sobre nosotros sin poder enganchar de qué forma operan ni en qué momento operan, pero que operan y que producen una conducta, es decir, que condicionan nuestra conducta. Todos sabemos que Krishnamurti nos habla del condicionamiento y nos invita a vivir el presente
para poder observar con la mayor claridad, profundidad y amplitud nuestra vida y ser quizás un poco más libres. Libres en el sentido de que no sea el pasado, sino que sea simplemente el hecho presente el que pueda o el que opere en vos para actuar. Pero de hecho, justamente hablando de hechos, en la mayoría de los casos no ocurre. Y cuando uno tiene una vivencia tan límite, tan extrema como esta, se pregunta si hay alguna manera de vivir distinta sin que esos segmentos que están en el archivo estén siempre condicionando nuestras decisiones. Porque, como hablábamos hace un rato con Pablo, uno a posteriori, como decimos los abogados, ex post, puede observar las cosas, pero existe la posibilidad de que en el momento presente uno actúe sin esos condicionamientos, que por supuesto no siempre deben ser condicionamientos negativos ni sobre hechos, digamos, tortuosos, sino simplemente ver que no está el presente operando, sino que está operando el pasado. Es una pregunta a hacerse. ¿Por qué? Es una pregunta a hacerse. Porque lo que yo vi esta semana pasada es que hay cosas que no me percataba que operaban en mí, que había hechos, condicionamientos vinculados a esos hechos, que yo no era consciente de que actuaban hasta que vi, ante una situación límite, que sí lo hacían. Entonces, quizás debemos articular una conducta distinta, una observación mucho más profunda, mucho más de raíz, mucho menos superficial que lo que hemos hecho hasta ahora, para realmente poder ver esos archivos que operan en nosotros y acercarnos de una manera más integral a aquello a lo que Krishnamurti se refería, que era vivir el presente sin el condicionamiento del pasado, es decir, sin que el pasado esté disparándose cada vez que yo actúo. Así que bueno, esta circunstancia que podríamos llamar límite, que indudablemente tenía una connotación emocional profunda y por eso se disparó al consciente, es lo que nos permite reflexionar sobre esto y quizás con esta excusa, con esta triste excusa, poder trabajar de un modo distinto esta cuestión de nuestros condicionamientos. Así que bueno, le voy a pedir a Pablo que reflexione sobre esto y quizás lo pueda también matizar con algunas cuestiones que hoy mismo me estuvo comentando que seguramente tienen algo que ver con esta cosa. Así que te invito, Pablo, a que aportes lo tuyo. Bueno, gracias Horacio. Sabes que mientras que vos hablabas, yo estaba pensando hacia adentro, estaba reflexionando con vos y me decía, qué clave es ver la diferencia entre la cosa y la relación con la cosa, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, la cosa en sí misma no tiene valor alguno, es la relación con la cosa lo que le da carácter, significado, valor, prioridad, movimiento, emoción. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué implica que se establezca una relación con una cosa? Y pregunta para dejarla abierta, ¿qué puede tener una cosa, un objeto, una persona, un lugar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, sin tener una relación? Me atrevería a decir que no, ¿no? Me atrevería a decir que la unidad de cambio, de intercambio, que la base de todo es la relación, que sin relación no parecería haber nada. Yo diría
más que la relación, sería más específico la emocionalidad que tiene que ver con el hecho. Porque la relación pura puede ser fría, puede no tener una connotación psicológica, pero siempre que ocurre algo en nuestra vida, hay una emocionalidad vinculada al hecho, ¿no es cierto? Me cuesta un poco verlo, me cuesta un poco ver que siempre haya una emoción vinculada a esa estructura que se genera. Sí es cierto que en la mayoría de los casos sí ocurre que hay una emoción operando y a veces es hasta fácil de verla porque es muy llamativa. Cuando es muy intensa, Cuando es muy intensa, exacto. pero puede ser muy leve, Por puede ser supuesto, muy sutil. por supuesto, sí. Sí, y creo que es el motivo de la charla, ¿no? También Claro. esas las sutilezas. Claro. Pero, como hablábamos antes del programa, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el movimiento que esas imágenes generan? Porque hemos hablado en programas anteriores desde muchísimas aristas acerca de la importancia de observar las estructuras que operan en nosotros. Pero ahí estamos hablando, creo que era el quid de la cuestión acá, estamos hablando de algo que ya existe en nosotros y que está operando. Y es un poco lo que vos recién comentabas. Pero también está este otro aspecto que quiero traer a la mesa, que es, ¿qué pasa con lo que se está por generar? Con lo que se está generando, ¿no? Porque cuando yo tengo enfrente una cosa nueva, que puede ser una cosa material, algo que yo esté por desear o algo que esté por intentar adquirir, o alguien que esté por conocer, pero que todavía no es parte de eso que está por ocurrir. No forma parte del pasado. No forma parte del pasado porque todavía no me lo crucé, sea una persona o una cosa, pero eso está por ocurrir. ¿Qué movimiento opera que termina construyendo una imagen al respecto? Con una connotación, con un valor, una prioridad, etcétera, etcétera, que después eso se convierte en la base para que otras estructuras se monten sobre eso y se genere todo el deseo, la expectativa, el conflicto, etcétera, etcétera. Y me gustaría preguntar si es posible observar cómo esa imagen se está por crear. Pero es media tramposa la pregunta, porque yo no me refiero a mirá cómo esa imagen se crea. No me refiero a eso, sino es el movimiento, el mecanismo generador de la imagen, no la imagen generándose. No sé si me explico. Sí, sí, el modo en que eso se va a construir. Porque como hablábamos antes, siempre hay un modo. El pensamiento tiene una manera de ver y de construir sus ideas. No hay una sola manera, hay distintas maneras y, para simplificar, el elemento cultural tiene una importancia central respecto a qué modo vos tenés de observar las cosas. Si vos estás en el medio de un grupo de pueblos ancestrales y estás viviendo una experiencia en la montaña, vas a estar pensando que los dioses están operando para generar un efecto sobre nosotros como dueños de la existencia. En cambio, si eso lo está viendo un meteorólogo, va a estar con la maquinita haciendo cálculos y eso va a generar una reacción interna para que el pensamiento del habitante primitivo o ancestral y el meteorólogo vean las cosas de una manera muy distinta. Y son dos seres humanos que tienen las mismas neuronas, que tienen el mismo cerebro, pero que hay un elemento cultural que hace que construyan una manera de ver las cosas. Entonces, cuando vos decís cómo se construye la imagen, es qué elementos que ya tengo que tener disponible, porque
si no los tengo disponibles no la puedo construir, están operando. Entonces yo te decía que ya sea como el huevo y la gallina, porque además, porque esos elementos a la vez los tenés que haber, digamos, construido o los tenés que haber tomado de algún lado vos antes, porque si no, no podrías observar el hecho de algún modo X. Entonces ahí es cuando se hace un poco resbaladizo el modo, o quizás no tenga mucha importancia de dónde lo sacamos, sino ver cómo se construye. Yo diría, para poner un poco en duda esto último que dijiste, que mi percepción, como yo lo veo, no es tanto qué condiciones se construyeron para que eso se pueda ver, sino qué lugares se limpiaron para que eso se haga visible. Vos lo que querés decir es que normalmente un ser convencional no tiene la capacidad o la cualidad de ver cómo opera, que solo con la limpieza se puede ver. Sí, no sé a qué te referís con convencional. Una persona común que no ha hecho un trabajo interior, es difícil que pueda ver cómo se van construyendo sus imágenes interiores. Sí, exacto, porque tiene la vista ocupada, porque tiene cosas en el medio, está lleno. Porque tiene una mente mecánica. Sí, Entonces, al ser mecánica, opera automáticamente, sí, sin que el consciente esté operando. es una manera de graficarlo. La otra que yo suelo decir, que siento que es un poco más específica y por lo menos expresa más como yo lo veo, es que la cosa está llena, la vista está llena de mugre, de ruido, de interferencia, de vorágine, de movimiento, que permite ver hasta un punto, porque lo que esté más atrás está siendo tapado por otra cosa. Pero bueno, son formas de graficarlo, ¿no? Claro. No hace mucho a la cosa en sí. Pero me gustaba más que nada traer a la mesa la diferencia entre observar lo que ya es nuestro y opera en nosotros y la generación en el momento. Sí, yo creo que las dos cosas son importantes. No, por supuesto, por supuesto. Y es más, es muy probable que sin la primera no se dé la segunda. Claro. ¿Y por qué digo que es importante? Porque es como un médico que observa la enfermedad de alguien. Vos podés estudiar cómo se genera para evitar que la tenga, pero si ya la tiene, lo que tenés que hacer es curarlo. En este caso sería algo parecido. Exacto. Es decir, de hecho, por más sutiles y más observadores que seamos, todos tenemos algún archivo, algunos archivos, diría muchos archivos, y por lo tanto hay que encontrar un modo de observar esos archivos para que uno no sea una hoja en la tormenta, es decir, que no seamos esclavos de esos archivos. Sí, pero a su vez también hay que decir que esos archivos en el lugar correcto cumplen un rol útil. Bueno, ahí está un poco, porque si no seríamos solamente una tabla rasa que sería poco realista. Sí, no entraría dentro de lo que somos. No. Sería hablar de una cosa que es imposible porque iría en contra de nuestra naturaleza. Claro, exactamente. Para ir un poco más a lo terrenal, nuestro propio cuerpo habla de lo limitados que somos como seres. Si nosotros quisiéramos aspirar a ser hoy seres ilimitados, no tendría sentido, sería una ficción, porque para empezar nuestro cuerpo ilimitado no es. Tiene limitaciones y muy claras. Sí, no solo que sería una ficción, sino que sería un fracaso y una crisis ante el enfrentarse con la imposibilidad de llevarlo adelante. Sí, y que también implicaría, ¿no?, que es una idea que se creó la de
la ausencia de límites es una idea. Claro, Es una idea. es una idea, es una expresión de deseos. Siempre decimos en el programa que si bien los temas que tratamos intentamos que sean profundos, no pueden dejar de ser realistas y prácticos. Y para ser realista y práctico hay que ver cuáles son los límites del ser humano, nos gusten o no. Porque si no observamos los límites, podemos caer en la tentación que han caído muchos en utilizar la construcción intelectual para escapar de su propia realidad, de su propio desafío en su pequeño mundo, que quizás pueda cambiarlo, no de una manera radical y absoluta, sino en algo, pero a partir de asumir la realidad y asumir también sus limitaciones, porque si no es imposible cambiar. Y ahí un poco está el desafío de estos grupos que se llaman espirituales, ¿no? Aceptar nuestros límites, aceptar que somos seres humanos, aceptar que la historia, en donde hay archivos, tiene un origen animal, porque nuestra mascota, o como la queramos llamar, nuestro compañero de cuatro patas, como dice Gustavo, también tiene un archivo que le permite actuar ante una situación de peligro o ante la posibilidad de comer algo o a reencontrarse con su dueño o con su compañero de acompañamiento de vida, ¿no? Quiere decir que hay una naturaleza humana que es una naturaleza animal que es imprescindible aceptar para no caer en la soberbia de creer que podemos ser dioses. Y a partir de esa humildad sí poder cambiar. Pero, aceptado esto, diría, un poco para ir provisoriamente cerrando el tema, hay cosas que sí se pueden. Yo muchas veces hablo sobre construir el testigo, ¿no? Construir una entidad dentro de nuestra psiquis que permita observar más allá de tu ego y más allá de tu vanidad construida por tu ego. Esa entidad tiene esa cualidad de poder observar con más profundidad y no estar condicionada a las exigencias del ego. Creo que eso sí se puede hacer. Creo que este desafío que plantea Pablo, de incluso de estar observando cómo se construye en el momento, en caliente, es un gran desafío, pero que creo que también se puede hacer, y con esa limitación podemos encarar esta cuestión. Bueno, vamos ahora a alimentarnos de Krishnamurti con nuestra amiga Delia Bisulner, que nos grabó un texto sobre el pensamiento que tiene mucho que ver con todo esto. ¿Cómo ha de investigar uno el mundo psicológico, es decir, el mundo de la conciencia? El contenido de esa conciencia es lo que somos cada uno de nosotros. Esta no es una afirmación dogmática, no es una conclusión, sino un hecho. Lo que somos es el contenido de nuestra conciencia, nuestras creencias, opiniones, experiencias, ilusiones, supersticiones, nuestros dioses, nuestro temor, nuestro placer, nuestra soledad y el dolor y la gran aflicción y el miedo a la muerte. Eso es lo que somos. Podemos dividir ese contenido de nuestra conciencia en diversas partes. Podemos inventar una superconciencia, pero ello sigue siendo el contenido de nuestra conciencia. Podemos meditar sentándonos con las piernas cruzadas y hacer todas esas cosas, pero ello forma parte de nuestra conciencia. Y el contenido de nuestra conciencia es un producto del pensamiento. Por favor, examinen esta situación. Decimos que el contenido de nuestra conciencia lo produce el pensamiento, el pensar. El pensar que uno es hindú o cristiano o marxista o maoísta o lo que a ustedes les guste pensar.
El pensamiento, que es limitado, ha dado origen a las limitaciones en la conciencia. Puede ensanchar la conciencia pensando que es capaz de expandirse y experimentar en la expansión, pero ello sigue siendo la actividad del pensamiento. La pregunta es si nuestra conciencia, que es la actividad del cerebro, el cerebro con todas sus respuestas sensorias, el cerebro que es el centro del pensamiento, si ese pensamiento no ha originado el temor, si el pensamiento, que también es un movimiento en el tiempo, no es el responsable de todo el contenido de nuestra conciencia. Decimos que el pensamiento es limitado porque es el producto del conocimiento, es el resultado, el producto final de la experiencia, del conocimiento almacenado en el cerebro como memoria. La respuesta a cualquier reto es el pensar y el conocimiento es siempre limitado. Todo conocimiento en cualquier campo es limitado. En el campo biológico, en el sociológico, en el tecnológico y en el mundo de las religiones con todos sus dioses. Todos los dioses son inventados por el pensamiento. Examínelo, por favor. El pensamiento ha inventado a todos los dioses de la tierra y después el pensamiento adora eso que ha inventado. Y a esto lo llaman ustedes religión. La raíz etimológica de la palabra religión es muy difícil de determinar. No se ha establecido cuál es su significado original. El pensamiento es entonces limitado y cualquiera sea su actividad es siempre limitado. Y al serlo, debe crear problemas inevitablemente. No solo problemas en el campo tecnológico, sino también problemas en la relación humana, que es mucho más difícil de comprender que el mundo tecnológico, porque nosotros, los seres humanos, estamos perpetuamente en conflicto unos con otros, discrepando, concordando, creyendo y no creyendo. Es una guerra perpetua entre los seres humanos. Y es creada por el pensamiento. Y habiendo creado los problemas, el pensamiento después trata de resolverlos. Y así aumenta los problemas, que es lo que está sucediendo actualmente. Si uno ve eso no intelectualmente, no como una idea o una conclusión, sino como una realidad, como un hecho, entonces puede ver que el único instrumento que tenemos es el pensar. Por favor, comprendan la naturaleza y el contenido del pensamiento. El pensamiento es todas las respuestas sensorias, las imaginaciones, todos los símbolos sexuales, las imágenes sexuales, etc. Y es el sentimiento de depresión, de regocijo, de ansiedad. Todo esto es el producto del pensamiento limitado, porque el pensamiento es la consecuencia del conocimiento limitado. No hay conocimiento completo acerca de nada. Y ahora nos formulamos una pregunta por completa distinta, que es, ¿existe un instrumento diferente? Si el pensar no es el instrumento para resolver los problemas humanos, ¿cuál es entonces el instrumento? El pensar es un instrumento gastado, romo. Puede ser hábil, puede dar solución a ciertos problemas, pero no a los problemas que el pensamiento ha creado en y entre los seres humanos. El instrumento del pensar que hemos utilizado para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana, en la relación, ese instrumento está embotado, gastado, es insuficiente. A menos que encontremos un instrumento nuevo, no puede haber un cambio fundamental, radical de la psiquis humana. Por lo tanto, vamos a investigar juntos la naturaleza de ese instrumento, su cualidad, su estructura, su belleza.
Pero antes de que podamos investigarlo, tiene que quedar absolutamente claro que el instrumento que ahora tenemos como el pensar ha llegado a su límite. No puede resolver el problema de la relación humana, y en esa relación humana hay conflicto. Y debido a ese conflicto, hemos creado esta sociedad debido a nuestra codicia, a nuestra brutalidad, a nuestra violencia. Tiene que estar absolutamente e irrevocablemente claro que el pensar no es el instrumento para resolver nuestros problemas humanos. Somos el resultado de miles de años de humanidad, con su sufrimiento, su soledad, su desesperación, su excitación, su gozo, su sexo. Lo que ustedes piensan, lo piensan otros. El gran científico piensa, y así lo hace el aldeano sin educación, pobre y hambriento, que trabaja de la mañana a la noche. De modo que el pensar no es nuestro pensar individual, solo existe el pensar. Uno puede pensar de una manera, otro puede pensar de otra manera. Ello sigue siendo el pensar. Por tanto, la conciencia pensante es compartida por todos los seres humanos. Y cuando uno comprende realmente esa verdad fundamental, toda su actividad se transforma. A uno le concierne entonces toda la humanidad, o sea, su hijo, su vecino, su esposa o esposo, y el hombre que vive a muchas millas de distancia. Madrás, 25 de diciembre de 1982. La mente que no mide. Editorial Edasa. Bueno, Krishnamurti nos deja sin la respuesta, como nos ocurre siempre, ¿no? Y ahí creo que está justamente el engaño del pensamiento, porque si uno va siguiendo el relato, la secuencia de lo que él va expresando, enseguida se le genera la ansiedad de saber cuál es El la cómo. Claro, cuál es la fórmula. Entonces, es el mismo pensamiento que él critica en un sentido profundo, que te está demostrando que no le da el cuero para otra cosa que buscar la misma manera de investigar, ¿no? Y creo que en este breve extracto, Krishnamurti nos reafirma algo que de algún modo estuvimos nosotros también tocando con Pablo, a la espera de que llame Gustavo, y es que el pensamiento tiene un modo de operar. No hay un pensamiento particular de cada uno respecto al modo. Uno puede tener más ambición, otro menos ambición, uno puede ser más espiritual, otro menos espiritual. Eso hace al contenido final de sus conclusiones, pero no al modo que el pensamiento se construye, porque como dice Krishnamurti, obviamente, el modo es algo que venimos heredando ancestralmente de generación en generación. Y hasta que no lo comprendamos, hasta que no lo veamos, no podemos lograr que eso se corte o se elimine de raíz. No sé si vos lo ves de esa forma, ¿no? Sí, y eso también le daría otro lugar en nuestra escala de prioridades, ¿no? Porque de otra manera es algo que defendemos con total firmeza, a veces hasta salvajemente, pero si lo vemos como lo que es, se convierte en algo muy relativo. Claro. Deja de ser aquello que hay que salvaguardar y defender con uñas y dientes. Así es. Creo, señor operador, que está llamando, me dice acá Gustavo que no atienden. No sé si le está pasando. Bueno,
pasó ya el otro día. Vamos a intentar comunicarnos, lo va a llamar Nico a Gustavo, así podemos cerrar el programa en los últimos minutos. Y para ir redondeando lo que estuvimos diciendo y vinculado a esto, ¿cuál sería ese instrumento que nos dejó picando Krishnamurti y que no nos dice cuál es, ¿no? Siempre le falta el último tramo. Él creo que nos invita a que eso se descubra a partir de descubrir qué es lo que no sirve, qué es lo que no es. Y no nos quiere, justamente, intencionalmente, dar una fórmula porque nos estamos ahorrando todo el proceso de comprender lo desnaturalizado de nuestra conducta. Y si no hacemos ese trabajo, cualquiera que nos diga como respuesta mágica no nos va a servir. No, y lo único que podríamos hacer con una respuesta es simbolizar, convertirla en símbolos. Claro, claro. No podríamos hacer ninguna otra cosa. Y la miraríamos con la misma forma de pensar que estuvimos cuestionando, porque seguimos con la misma mecánica. Así que quizás lo que haya que descubrir, y creo que de algún modo lo hemos intentado con Pablo, es cómo se construye todo esta madeja, como dice Krishnamurti, la madeja del pensamiento, para ir descubriendo cuán limitados somos, cuán condicionados estamos, y de ese modo poder hacer las cosas de otro modo. Así que bueno, a la espera de la llamada de Gustavo, el operador ha salido, nos dirá si está en la línea, y si no vamos a seguir tocando esta cuestión. Y yo le quería preguntar a Pablo, ¿vos crees que en la vida cotidiana, en el diario vivir, es posible actuar sin pensamiento? Como dice el tango. Te puedo contestar desde mi propia experiencia. Diría que no, pero también diría que hay un justo uso del pensamiento para determinadas actividades que tienen una utilidad en nuestro presente y que está a la vista de lo útil que es por todas las construcciones y avances y cosas que hemos hecho, pero que se queda corto para resolver problemas que se salgan de la índole de lo meramente parcial o rutinario claro. o intelectual o computacional, ¿no? Computacional no en el sentido de computadora, sino de computar, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, en la matemática para la matemática, por ejemplo, es un instrumento que no solamente funciona, sino que ha hecho avances. Claro, que nosotros cuantificamos todo. Exactamente. La mente que mide. Pero tiene eso, de que está alineada la cuantificación de esas ciencias, de esas prácticas, con la propia naturaleza de esto que es limitado. Así es, así es. Bueno, ahora sí parece que tenemos a Gustavo, que se hizo esperar. Parece que la tecnología nuevamente nos ha jugado una mala pasada. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué tal, Gus? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Viniste corriendo porque no te podías comunicar y llegaste a la puerta del... Sonaba y no había retorno. Bueno. A ver, vamos a descansar un poco, así que vas a hablar vos. No, muy buena... Me atrevería casi a decir el mejor programa que he escuchado de A la Luz de Krishnamurti, esa primer media hora, en serio. No sé si investigar un poco eso o seguir con este ordenamiento de la enseñanza como habíamos hecho, como habíamos dicho hacer, bueno, cuando estuviéramos los tres solos, ¿no? Pero decí lo que más te conmueve en este momento, que seguramente va a ser lo más importante por esa razón. No, es interesante lo que
bueno, yo llegué un poquito tarde, no escuché el comienzo que vos hablabas sobre un evento que tuviste en la semana, Sí. más o menos entendí eso, pero posteriormente lo que ustedes hablaban sobre esta estructura cultural, ¿no? Que parece ser que los seres humanos venimos capacitados desde el vamos, ¿no? Para ser postores de sentido, ¿no? Hubo algo interesante cuando Pablo, si no entendí mal, decía no cuando veo lo viejo, sino cómo me acerco a lo nuevo. No sé si estoy errado o yo capté eso. Sí, sí. Sí, perfecto, bueno. En realidad entiendo que aunque venga lo nuevo, ya es lo viejo, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Vamos a suponer algo que hice mucho en mi adolescencia, que era ir a bailar. Supuestamente podía ir a un lugar diferente, Sí. supuestamente podía conocer o no a una persona, pero vos fíjate que esto ya venía dado desde el momento que uno inicia ese movimiento de ir a bailar, porque ya va con una intención. Claro. Entonces, en cierta manera, creo que tendríamos que estar muy atentos, como siempre decimos, y observar, porque en definitiva, aunque parezca que en lo cotidiano es lo nuevo, desde algún lugar es lo viejo, y desde algún lugar también cada instante es lo nuevo, ¿no? Porque si uno está haciendo esa observación de instante en instante, ¿hay memoria ahí? No, porque es el instante. Entonces, este tema de lo que es ir hacia las estructuras de la memoria, ¿no? Por empezar, creo que hay fundamentalmente dos tipos de memoria. Una memoria es la que puede aparecer impresiones en mi pantalla mental debido a circunstancias que pueden ser externas desde lo físico y externas desde lo psíquico. Externa, digamos, desde lo físico sería, no sé, que veo un limonero en el jardín de una casa y recuerdo el limonero que había en la casa que me crié. Sí. Pero también podría ser lo externo psicológico, que podría ser que en algún momento siento el perfume del azar, mejor dicho, la sensación de ese perfume, no el perfume físico en sí, sino la sensación, y eso también me retrotrae a una imagen de antaño. Ese podría ser un tipo de memoria. Ahora, ahí vos fíjate que la imagen está asociada indisolublemente a la emoción, porque la imagen de antaño, sin la emoción de la imagen, no existe. Mejor dicho, no tiene ningún significado. Cuando vos recordás esa imagen de antaño, ya con la palabra antaño estás dando una connotación media romántica, hay una emocionalidad comprometida. No, Sí. es como que no se puede separar. Sí, pero ahí le daría un poco el lugar a Pablo, que ponía en duda cuando vos hablaste de esa emoción, Sí. y quizás podríamos ampliarlo en sensibilidad, porque también puede ser la sensibilidad a una idea abstracta de cuando no me salió la primer suma y mi mamá me dio un coscorrón en la cabeza, cosa que mi mamá está al lado y no me deja mentir. ¿Se dio el coscorrón? Entonces, sí, a partir de ahí empecé a hacer los deberes solos. Está bien. Podría ponerla en línea de mi mamá para que vea que no miento, pero bueno, digamos, estamos hablando quizás de una sensibilidad. Pero ahí no hay Que también una emocionalidad comprometida en
Hay dolor. En el coscorrón hubo dolor, ¿eh? Pero bueno, se ríe acá mi mamá, pero bueno. El asunto es el siguiente, que después tenemos otra emocionalidad, otra memoria, que ya es quizás la que aparece en estos libros que escriben los grandes yogis, o de los seres dotados, porque cuando uno dice yogi parece la connotación de Oriente, pero también está en Occidente, sí, que es entrar en la imagen de esa historia, que no aparezca como en la pantalla mental, sino que uno ingresa en ese momento y vamos a suponer, aunque estoy acá en el living, si ingreso en una memoria de cuando estaba andando en bicicleta, siento el aire. Puedes decir como una película de Woody Allen, que él de repente se mete en la pantalla y interactúa con los protagonistas. Bueno, no lo vi, pero sería más o menos eso, ¿no? Empezar, que es otro tipo de memoria, ¿no? Es una memoria ya viva, no es una memoria, digamos, fotográfica, si se quiere. Pero más allá de eso, creo que lo importante de todo esto es ver esa capacidad que quizás no puede ser definida, ni sabemos de dónde proviene, pero sí que existe en cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de recordar, el hecho de comprender. Y creo que eso es interesante, porque también hablaba, creo que Pablo, del tema relación, ¿no? De cómo se va estableciendo en esta estructura cultural las relaciones entre eventos, ¿no? Y creo que si nos detenemos a observarlo, creo que un poco esa es la construcción también del laberinto en el cual nos encontramos, ¿no? Porque en esa construcción es donde podemos ver traumas, condicionamientos, impedimentos, ¿no? Pero a pesar de eso es como que ese rebotar de la energía en un trauma, en un condicionamiento, en una imposibilidad, abre nuevas vías. Por eso digo, es un laberinto porque quizás no podemos salir de ahí y buscamos y vamos y venimos con este tema que también leyó nuestra amiga del pensamiento y su limitación, ¿no? Claro. Y que también, por ejemplo, hablaba Pablo de cómo nos condiciona este cuerpo físico, ¿no? Porque es un cuerpo que todos sabemos que en determinado momento va a terminar. Y acá entramos en lugares mucho más profundos, si es nuestro único cuerpo, ¿no? Si no hay... No quiero entrar en el divagar, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos... Bueno, sí. yo entiendo a qué te referís. No es que no quiera entrar, sino que es un tema un poco complejo que daría para mucho de remar, ¿no? Pero vos fijate una cosa, nosotros tenemos una memoria con este cuerpo que sí conocemos que tenemos, que es el físico, tenemos una memoria física. Si yo tengo, por ejemplo, una lesión en una mano, seguramente la memoria física la que va a hacer que esa zona con el paso de los años sea mucho más sensible y que es factible que en ese lugar yo pueda tener más posibilidad de tener otra lesión, o alguna enfermedad, porque hay una memoria en la zona producto del hecho. Quiere decir que la memoria es física y es psicológica, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, vos fíjate, tenemos una lesión de chicos psicológica, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que puede generar? Claro. Porque en definitiva, ahí sin querer, en cierta manera, entramos en la existencia quizás de otros cuerpos,
Como que hay un Posiblemente. cuerpo emocional, como que hay Claro. un cuerpo esencialmente racional. Pero creo que sin entrar en cosas esotéricas, cuando vos decís el mundo psicológico, lo estás separando del mundo físico. Quiere decir que el mundo psicológico le podés dar el nombre de cuerpo, como quieras llamarlo, pero que tiene su propia lógica, tiene su propia manera de operar. Y si yo no tuviese la capacidad de poder modificar mi historia, que es mi pasado, que es la memoria de mi mano psicológica, seguramente voy a volver a tener alguna enfermedad en esa misma zona, que es mi trauma. Pero si yo tengo la cualidad de observarlo, quizás pueda evitar que esa mano se vuelva a enfermar, ¿no? Es una alegoría que hago, espero que se entienda en el programa, porque es indudable que hay, si se quiere, y se me permite la palabra, algo paralelo. Está el cuerpo físico y está el mundo psicológico. Si hay otros cuerpos, es motivo de análisis muy complejo, pero que indudablemente hay un mundo psicológico que tiene sus propias reglas, eso es indudable, ¿no es cierto? No, y te diría que no solo eso, ese mundo psicológico está operando sobre nuestra fisicalidad, sobre o nuestro mundo físico, Claro. porque no es lo mismo la impronta de una persona que es segura al movimiento de una persona que es insegura. Y se ¿No? se ve en su forma hasta de caminar. Total, por eso te digo, es más, quizás nuestra vista está, o nuestros sentidos están muy relacionados a lo físico, pero indiscutiblemente la operatoria viene desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Y esa es la riqueza y la belleza de esta observación que Krishnamurti va a poner el énfasis a lo largo de todo su periplo humano, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esa observación, que incluso vos creo que tocaste también en la primera media hora, ¿no? Dijiste, si pudiera tener una observación absolutamente objetiva, es decir, una observación no condicionada por este laberinto que en definitiva somos, ¿no? Porque el trauma está operando. Qué sé yo, capaz que un psicólogo se atreve a trabajar sobre la psiquis de una persona y de repente quizás un ser que se ha dedicado a observar toda su vida dice, no, yo no estoy en condiciones de hacerlo, y quizás sí está en condiciones de hacerlo, pero no lo hace porque siente ese impedimento de decir, no me parece honesto, o no estoy seguro, o no llego a transmitir esto en toda su dimensión a la persona que me está escuchando. Es decir, fíjate cómo está operando eso que está inserto en uno. Por eso es tan importante ver cómo funciona el pensamiento para tener la llave de poder observar tu presente. Yo le preguntaba a Pablo, viste que Krishnamurti no nos explica cuál es la otra alternativa. Entonces, y le decía, no sé si lo escuchaste, y quizás no te lo explica, porque si te da la fórmula, perdimos, porque seguimos con la misma manera de pensar, tratando de entender una fórmula que solo sería viable y válida en la medida que sea la consecuencia de un cambio interno. Pero si solamente yo voy a repetir lo que dice el otro y sigo pensando Claro. del mismo modo, no hay ninguna forma de cambiar. Y que pensar del mismo modo implica volver a convertir esa esencia expresada en imágenes, en estructuras, que es lo único que se puede hacer. Y yo quería agregar, antes de terminar el programa, una cosa sobre las imágenes. Y creo que alguna vez lo dije acá, escuchando un reportaje a una persona ciega. Las imágenes no son solo visuales. Todos los sentidos nos transmiten imágenes. Lo que ocurre es que los que tenemos la dicha de tener el sentido de la vista, creemos, también engañándonos, que la vista es lo único que construye imágenes, pero que indudablemente todos los sentidos concluyen y construyen las imágenes que van a generar nuestro condicionamiento.
Bueno, le doy el último minuto a Gustavo. Dale. Bueno, en Canadá estaba viendo hace un tiempo, hay un muchacho ciego de nacimiento que utiliza un chasquido de la lengua para, así como utilizan los murciélagos su sonido, Sí. él transforma imágenes con ese chasquido, anda en bicicleta y, por ejemplo, para comprobar los científicos, lo pusieron debajo, digamos, de una especie de glorieta, Sí. y él con el sonido que hacía con la lengua pudo dibujar perfectamente la glorieta, Claro. con lo cual eso avala lo que vos estabas diciendo, ¿no? Pero bueno, es más, dicen que probablemente en función de este estudio y del estudio de los murciélagos, el día de mañana el tema de la ceguera humana sea superado, ¿no? Y para terminar, creo que es interesante esto último que dijimos porque nos marca la complejidad de cómo se estructura la imagen en cada uno de nosotros. Todos los factores que influyen para que la imagen vaya al archivo y poder observarla, esa imagen, si ya está archivada, para poder deconstruirte, para acercarte a la libertad, ¿no? Bueno, no tenemos más tiempo, Gustavo. Bueno, un abrazo, un abrazo. Hasta el próximo martes. Buena semana. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicional